Mi nombre es María del Refugio Martínez Flores. En este material abordaré el tema de la historia de los procesos electorales en México. Después de lograrse el triunfo en la Revolución Mexicana, la situación del proceso electoral no fue tan diferente. Comenzó la vida de un partido hegemónico con presencia de partidos opositores como el PAN, sin posibilidad de ganar una elección, sin ser esto posible hasta el año 2000. A finales de los años 20, en los que intervenía el PRI, los procesos electorales solo eran un medio que maquilaba la vida democrática de México. No había elecciones libres, no había democracia, no había legitimidad ni legalidad. Existía el total descontento por parte de la sociedad. Las jornadas electorales estaban acompañadas de golpes de Estado, traiciones, imposiciones, amenazas e incluso intervenciones extranjeras. Los procesos electorales tuvieron que evolucionar, ya que al existir tanta corrupción y un partido que permaneció años en el poder, hizo que los mexicanos dudaran del valor del voto, haciendo incrementar el desinterés por ejercer este derecho. Las diversas reformas que a lo largo del tiempo hicieron que nuestros procesos electorales actuales sean una fuente de confianza al crearse la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en el año de 1946, conformada por el secretario de Gobernación y otro miembro del gabinete, un diputado, un senador y dos representantes de los partidos políticos con mayor relevancia. En ese mismo año se sentaron las bases sobre las cuales habrían de desenvolverse los ordenamientos electorales y otorgaron expresamente al Poder Ejecutivo la facultad de intervenir en los procesos electorales. Algunos años después, el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto en una elección federal. Para el año 1917 se establece un medio de impugnación de carácter contencioso judicial en contra de las decisiones del Congreso. En el año de 1973 desaparece la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y, en su lugar, el Congreso de la Unión aprueba la creación de la Comisión Federal Electoral. En la reforma electoral de 1977, el gobierno federal expidió la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Esta organización establece derechos para postular candidatos, nombrar a un representante ante las mesas directivas de casilla y ante la Comisión Federal Electoral, obtener financiamiento público, tiempos en radio y televisión, etc. En la reforma electoral de 1986, la Cámara de Diputados aumentó de 100 a 200 el número de legisladores plurinominales y así se estableció el número de 500 diputados que permanece hasta la actualidad. En 1987 se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que significó una innovación institucional para atender asuntos de orden político electoral en el ámbito administrativo. En el año 1990, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y ordena la creación del Instituto Federal Electoral, IFE, a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. En la reforma de 1993, se prohibió el financiamiento proveniente de gobernantes extranjeros, ministros de culto y empresas mercantiles. La reforma electoral del 1994 integró la figura de los observadores electorales e instruyó la figura de los consejeros ciudadanos, un paso histórico para ciudadanizar el sistema electoral. La reforma electoral de 1996 en el Congreso de la Unión se establecieron límites para evitar la sobrerepresentación
En el año 1996 se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el año 1997, las elecciones consolidaron la credibilidad ciudadana con el IFE, gracias a la implementación de una credencial para votar con fotografía y de controles evitando su falsificación. En el año 2000 fue definitivo por primera vez en la historia del poder presidencial pasar de un partido a otro de manera legal, ordenada y pacífica. La reforma electoral del 2002 destaca la obligación de los partidos políticos respecto a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres a través de las candidaturas a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión. Estableció la reforma electoral de 2003, nueva normatividad para el registro de partidos políticos. En el 2008 se crea el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el año 2012 se imposibilitaron las candidaturas independientes. Cambió el IFE en autoridad de carácter nacional, convirtiéndose en el Instituto Nacional en el año 2014. Se crea también la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El INE, considerado como la institución que restauró la confianza y credibilidad de los mexicanos, reconocimiento que no ha sido nada sencillo, ya que a lo largo de la historia ha atravesado por un sinfín de cambios. El integrar a los ciudadanos como parte de los procesos electorales ha sido una clave muy valiosa, al contar con casillas cuidadas y custodiadas por nosotros mismos. El sistema con el que actualmente contamos es el producto de los múltiples fraudes, engaños, violencia, muertes. Es lo que hizo que al día de hoy se cuente con herramientas o mecanismos para que nuestro voto sea seguro, al contar con una credencial para votar con fotografía y de controles evitando su falsificación. Una lista nominal confiable, capacitación de ciudadanos, el uso de líquido indeleble, mamparas para sufragar en secreto, financiamiento público de forma equitativa, fiscalización de los recursos a los partidos políticos, difusión de resultados preliminares de las votaciones. Aunque hemos sido testigos de la evolución del INE, aún se puede considerar como una obra inconclusa, ya que se requiere de la participación de todos, los ciudadanos. Entonces, es responsabilidad de nosotros como ciudadanos el hacer que nuestra democracia se lleve a cabo, bajo un régimen legal y legítimo. Si queremos un país democrático, debemos ser conscientes al ejercer nuestro voto.